Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Samantha Castillo y en esta subhabilidad vamos a trabajar cómo vamos a poder evitar la procrastinación. Pues bueno, vamos por pasos. Primero, yo te quiero preguntar, ¿conoces qué es la procrastinación? Y tú me podrás decir, a lo mejor sí, Samantha, sí sé lo que es la procrastinación. No, probablemente no, nunca lo había escuchado. Bueno, pues la procrastinación en el significado de palabra significa el aplazamiento o la postergación. Es decir, cuando nosotros postergamos alguna actividad que quizá tenemos pendiente de realizar. Bueno, esta procrastinación regularmente durante los últimos años se ha puesto mucho de moda en temas quizá de gestión de tiempo, en temas quizá de gestión laboral, empresarial o incluso escolar. ¿Qué sucede con la procrastinación? Bueno, pues Charlotte Lieberman plantea que la procrastinación no es un asunto de holgazanería o de flojera, sino es un asunto más bien de gestión de emociones. Y tú te acuerdas hace algunas habilidades que empezamos a trabajar cómo gestionar nuestras emociones. Bueno, pues entonces, en este trabajo, en esta subhabilidad, vamos justamente a detectar cuáles son los elementos que nos pueden estar orillando a la realización de la procrastinación. Primero, yo te quiero preguntar, ¿tú tienes algunas tareas que tengas pendientes, algunas actividades dentro y fuera de casa que en algún momento hayas aplazado? Es decir, que en algún momento las has estado pospuesto una y otra vez y que digas, mañana las hago, mañana las hago y mañana las hago. Bueno, pues el hecho de que tú no las hayas realizado no necesariamente tenga que ver con que tú eres una persona floja o flojo, sino que en algún momento estamos tratando de evitar alguna emoción. Es por eso que este asunto que planteaba Charlotte Limerman de que no es un asunto de holgazanería, sino es más bien un proceso de cómo vamos a detectar qué es lo que estamos tratando de evitar. Pues bueno, te cuento. Cuando tú tengas alguna tarea pendiente que en algún momento hayas procrastinado o aplazado, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué sensación, sentimiento, emoción estoy tratando de evitar o estoy evitando. Por ejemplo, imagínate que yo tengo un ensayo pendiente para entregar el día de mañana. Y entonces resulta, bueno, no el día de mañana, vamos a ponerlo en un plazo de 7 días, ¿no? Tengo un ensayo pendiente para entregar la siguiente semana, tengo 7 días para realizarlo. Y entonces, imagínate que tu cuerpo te está diciendo, no te preocupes, tienes 7 días para realizarlo. Y probablemente la realización de este ensayo me va a causar estrés, ansiedad, probablemente me tengo que esforzar por probablemente leer algunas lecturas, por leer algún libro, por tener que pensar, me está generando como una sensación de incomodidad, quizá puedo estar dudando si me va a salir bien o no me va a salir bien, si lo voy a hacer bien o no lo voy a hacer bien. Y entonces empiezo a preocuparme. Y por ende, tu cuerpo lo que hace de momento es inconscientemente evitar estas emociones. Y entonces tú piensas, bueno, pues si tengo 7 días para entregarlo, probablemente pueda hacerlo mañana, mañana que me sienta mejor. Porque quizá ahorita pues no me siento con ganas o quizá ahorita no quisiera enfrentarme a esta situación de estrés y esto por supuesto lo haces inconscientemente, no es que tú lo hagas de una forma consciente. Y la procrastinación, es decir, este aplazamiento, lo realizamos porque evitamos justamente estas emociones o sentimientos negativos o que nos pueden estar generando estrés y los cambiamos por alguna actividad que de primer momento me pueda traer placer. Por ejemplo, quizá yo hoy puedo empezar la realización de mi ensayo, pero para la realización de mi ensayo tendría que esforzarme, tendría que buscar algunas lecturas y bueno, todo lo que yo ya te conté. Entonces mi cuerpo busca de primer momento hacer a un lado esta actividad que me genera el estrés y la intercambia por una actividad que me genera más placer en mis zonas de recompensa. ¿Qué es una zona de recompensa? Bueno, todos los seres humanos tenemos zonas de recompensa cerebrales que como su nombre bien lo dice, nos recompensan y nos hacen sentir bienestar de primer momento. Por lo cual, aplazamos ciertas actividades que nos pueden generar alguna emoción o sentimiento negativo y las cambiamos por actividades que regularmente nos pueden estar generando un bienestar o una recompensa automática. Probablemente tú aplazas esta actividad porque te pones a ver una serie o porque, no sé, a lo mejor eh, empiezas a chatear con alguno de tus amigos, a escribirte, o a lo mejor empiezas a estar en una red social,
o quizá empiezas a tomarte fotografías y entonces esto es mucho más placentero que realizar el ensayo. Es por eso que en algunos momentos procrastinamos, porque aplazamos las actividades que nos pueden generar una sensación como de incomodidad por actividades que nos generen bienestar y que nos recompensen de primer momento. Es decir, cambiamos el esfuerzo por el placer. Bueno, imagínate que tú ya aplazaste esta actividad lo suficiente, ¿no? Y que entonces fuiste aplazando y aplazando y aplazando la realización de tu ensayo. Pues entonces habría que empezar a detectar primero qué emoción estás tratando de evitar al realizar esta actividad. Es decir, estás tratando de evitar el miedo de que no sabes si lo vas a hacer bien o no. Estás tratando de evitar la flojera porque te da mucha flojera empezar a escribir. ¿Qué emoción, qué sentimiento, qué sensación estás tratando de evitar? Y entonces empezar a gestionarla. ¿Te acuerdas que tú ya trabajaste un poco la parte de la gestión de las emociones? Bueno, pues justamente esto va de la mano con detectar qué emoción estoy evitando y en aras de la detección también preguntarme por qué situación la estoy cambiando. Y tú me podrás decir, Samantha, pero es que a lo mejor yo no la estoy cambiando por una situación que me traiga placer. Probablemente yo estoy cambiando quizá una labor en casa por una labor en la escuela porque pues tengo que entregar las tareas en la escuela y eso es forzoso y obligatorio, no es que me genere placer. Bueno, pues también Charlotte Lieberman, y en respuesta a esto, propone que probablemente también aplacemos una actividad por otra, porque en algún momento esta actividad por la que la estamos aplazando o la estamos postergando o cambiando, esta actividad me puede traer quizá alguna recompensa a futuro o a largo plazo. Es decir, quizá yo estoy cambiando una dinámica en mi casa por una dinámica en la escuela o una tarea que tengo pendiente. Bueno, eso es porque al final del día es una obligación lo que tienes que hacer en la escuela y aunado a esto porque probablemente vas a tener una ganancia, es decir, una buena calificación, una buena nota y entonces pues es mucho más factible que tú realices esta actividad que te puede traer una recompensa a esta otra que quizá no te puede traer una recompensa abiertamente. Bueno, entonces, ya que detectaste qué es lo que estás tratando de evitar, vamos a empezar a determinar con base en esto eh, y seleccionar justamente estas emociones. Ok, ya detecté, estoy aplazándola porque me genera flojera, porque me genera miedo, porque me genera ansiedad. Y entonces, ya que empecé a detectar qué emoción estoy tratando de aplazar, empezar justamente este proceso de desarrollo y de crecimiento personal y decir, bueno, ¿de qué manera yo voy a empezar poco a poco a desarrollar estas actividades sin que necesariamente me generen todo este estrés, toda esta ansiedad o todo este miedo? Bueno, ya las detecté, las voy a escribir. Voy a escribir también, acuérdate que una de las herramientas para reducir justamente el estrés y el aplazamiento es empezar a escribir todas las dinámicas que tienes pendientes y empezarlas a irlas como tachando o gestionando poco a poco. Al final del día, la parte de evitar el aplazamiento o el evitar la procrastinación tiene que ver mucho con nuestro desarrollo y nuestro crecimiento personal porque entre más te conozcas, mejor puedes gestionar estas emociones. Y podrás decir, no, es que yo no siento flojera al realizarlas. Entonces, bueno, detectar qué es lo que estás tratando de evitar cuando aplazas y cuando aplazas. Quizá, y te voy a dar otro ejemplo. Imagínate que yo quiero escribir un libro, pero no sé por dónde empezar. Y entonces, como el ponerme a pensar en qué momento voy a empezar o qué es lo que voy a escribir o cómo lo voy a iniciar, me genera mucho estrés, entonces yo lo aplazo. Y entonces ese aplazamiento pues lo dejo de lado y empiezo a realizar otra actividad que de momento me genere una mejor recompensa o que me proporcione mayor placer. A ver, uno, detecté ya la parte del estrés. Detecté ya la parte de que eso es lo que estoy tratando de evitar. Y justamente voy a empezar a anotar, bueno, entonces, ¿qué necesitaría hacer para iniciar? Para iniciar a escribir mi libro y qué cosas estoy tratando de evitar. Bueno, quizá me preocupa lo que la gente vaya a pensar acerca de lo que estoy escribiendo, quizá me preocupa si voy a ser buena o no escribiéndolo. Y entonces todo esto empezar a detectarlo y empezar a seleccionar qué está en mis manos y qué no está en mis manos. Ahora, por el otro lado, incluso y desde el lado de que aplazamos por alguna otra actividad, justamente voy a empezar a conocer que si yo empiezo a aplazar esta actividad que me genera estrés o ansiedad o lo que te esté generando por alguna que me esté recompensando, a largo plazo la procrastinación genera otro tipo de consecuencias emocionales. Por ejemplo,
tanto procrastinamos que nos llegamos a creer o generamos esta sensación de que no estamos siendo suficientes para algo o de que somos irresponsables. Y esta sensación a largo plazo, al final del día, nos puede generar pues alguna depresión o algunas emociones incluso negativas porque me estoy creyendo poco a poco que estoy procrastinando o aplazando porque soy irresponsable, porque soy flojo. Y entonces es muy importante que empecemos a detectar en este tipo de situaciones porque a largo plazo quizá de primer momento sí tienes un beneficio, quizás sí tienes un bienestar, pero a largo plazo te puedes sentir culpable o te puedes sentir como si no fueras responsable y entonces esto puede traer un mayor impacto emocional que si lo gestionaras y realizaras esta actividad de poco en poco. Bueno, pues estas primeras herramientas son las que yo puedo compartirte con respecto a cómo evitar la procrastinación. Vamos a resumir. Bueno, la procrastinación es el aplazamiento. ¿Cómo lo voy a empezar a detectar? Bueno, voy a empezar a detectar qué actividad estoy aplazando, voy a empezar a detectar qué emoción es la que estoy tratando de evitar y probablemente por qué otra emoción la estoy sustituyendo. Cuando ya sepa y cuando ya detecte qué emoción estoy tratando de detectar, voy a empezar a gestionarla y justamente tú ya sabes muy bien cómo. Y voy a empezar a anotar y voy a poner todas estas cosas que pueden estar en mis manos y cosas que no están en mis manos. Entre más me conozca yo como persona y como ser humano, justamente voy a apuntar un poco más hacia mi desarrollo personal y hacia mi crecimiento. Entonces, bueno, si ya no existiese alguna otra actividad o alguna otra cosa que yo estoy tratando de evitar, voy a empezar justamente a seleccionar, ok, qué sí puedo realizar, qué no puedo realizar, qué está en mis manos, qué no está en mis manos, y empezar a enfrentarlo poco a poco para que en un futuro no tengas un asunto mucho más grande del cual preocuparte. Te agradezco mucho por haber estado en esta cápsula y espero nos sigamos viendo más adelante. Muchos saludos.